qué importante que es entender nuestra identidad, ¿sí? Porque nosotros tenemos identidad de hijo de Dios. No somos cualquier cosa, somos hijos de Dios. A veces el pecado, los errores constantes, las debilidades de este cuerpo que tenemos, que sufre debilidades, que sufre pruebas, diferentes enfermedades, tribulaciones, pero qué importante es entender que somos hijos de Dios. ¿Sí? Decirle a tu mente, a tu corazón, que sos un hijo de Dios. Que el mundo no te venga a decir o a tener en poco, porque sos un hijo o una hija de Dios. Sos una persona que Dios pagó con su sangre preciosa, con la sangre de Cristo. Y eso no es poco. Eso no hay que tomarlo como a la ligera o acostumbrarnos a una cosa más. Hoy la palabra que vamos a compartir, si le pondría algún título, sería Los llenos llenarán. Y cuando uno piensa cuando pienso en lleno, me acuerdo del 24 de la noche, del 25, del 31, uno que está repleto y ya no quiere comer más, pero los llenos de Cristo son los que van a llenar. El Señor tuvo un propósito y en ese propósito nos incluyó a nosotros. En esa misión incluyó a la iglesia y lo puso a Cristo como cabeza de la iglesia. Y hoy podemos ver que tenemos dos realidades. Una realidad terrenal, una realidad que mira el noticiero, que mira las cuentas que hay que pagar, hoy es día 9, no quiero contristar a nadie, pero mira la realidad que hay que pagar, mira la realidad de la cotidianidad, pero perteneciendo a un reinado eterno, perteneciendo y teniendo la eternidad de que somos los hijos de Dios. Y a veces nos encontramos en un choque en estas dos posturas. Sí, soy un hijo de Dios, pero tengo esta realidad. Y muchas veces la realidad nos amarga a veces, nos preocupa y a veces nos preocupa en sobremanera. Están todos, o eso al menos me pasa a mí, o no sé si le pasa a ustedes, yo los veo callados, al menos le pasa a la gente, a alguna gente que yo conozco. A lo mejor no pasa acá. Pero es normal que cuando uno recibe mucha realidad, la fe se achique. Dice la Biblia que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios nosotros la escuchamos, nosotros la leemos, escuchamos testimonios, nos damos cuenta que nuestra fe crece. Y cuando nuestra fe crece, nuestra realidad puede ser difícil, pero nosotros nos encontramos posicionados sobre la roca que es Cristo. Ahora, cuando no tenemos las promesas del Señor, cuando no escuchamos, no leemos la Biblia, no tenemos nuestro devocional diario, cada vez estamos parados en una realidad más terrenal y es ahí donde miramos todas las cosas que son temporales. Porque todo lo bueno es temporal y todo lo malo es temporal. Lo que ven nuestros ojos, lo que nos da alegría alcanzar, que ven nuestros ojos, que tocan nuestras manos, va a pasar, tiene una fecha de vencimiento, sea bueno, sea malo, si es temporal, va a pasar. Lo que no va a pasar es lo eterno. Y el propósito de Dios
es que en nuestra temporalidad nos ponga la eternidad en nuestros corazones. Y eternidad para que nosotros vivamos como iglesia una vida eterna aquí en la tierra. Recordemos que Cristo va a venir a buscar una iglesia que esté preparada, una iglesia que lo esté esperando para reinar. No va a venir a un rescate a una iglesia que está moribunda, a una iglesia que está por el piso, sino que va a venir a buscar una iglesia que viva el cielo acá en la tierra. Y nosotros tenemos que entender este concepto de vivir el cielo acá en la tierra. Les pido que busquen en Mateo capítulo 6, versículo 19. Vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 19. Dice: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Acá, estas son palabras de Jesús. Jesús les enseña a sus discípulos, a la gente que los seguía, no se preocupen, no hagan tesoros de cosas que uno puede palpar. No se preocupen desmedidamente por algo que tiene una fecha de vencimiento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que mañana no vayamos a trabajar más? No, menos mal que no escuché ningún amén ahí. Ya algunos levantan las manos. No. Quiere decir que no pongamos toda nuestra vida en algo que tiene fecha de vencimiento. Uno puede ir a trabajar, preocuparse por su compañero de trabajo, por su trabajo, por ser un buen dueño, un buen empleado, un buen emprendedor, un buen estudiante. Uno puede preocuparse por todo eso, entendiendo de que formamos parte de un propósito eterno, que este propósito eterno consta en revelar la vida del Hijo de Dios por medio de lo que puso en nuestras manos. Moisés fue llamado a liberar Egipto, a liberar a Israel de la tierra de Egipto, y tenía un montón de preguntas, un montón de dudas. ¿Y cómo voy a ir? Y no me creerán. Y la respuesta del Señor fue: ¿qué tienes en tus manos? Usá lo que tenés en tus manos. Con esto que tenés en tus manos vas a ir y te van a creer. Él tenía una vara de cayado, que él apacentaba ovejas, su trabajo, y con esa vara Dios iba a hacer señales y le iban a creer que venía enviado de Dios. Lo mismo nosotros, en nuestra vida, en nuestra realidad, somos participantes y colaboradores en un propósito eterno de revelar a Cristo, de revelar la vida de Cristo en los lugares donde nosotros frecuentamos. Nuestro trabajo, nuestro estudio, toda nuestra familia, todo lo que el Señor nos dio en las manos para hacer. No hagan tesoros en la tierra donde la polilla, donde hay óxido, donde las cosas tienen una fecha de vencimiento. No te preocupes desmedidamente por algo que va a pasar, sino posicionate y sé guiado por Dios para tener un destino eterno, para vivir
como iglesia del Señor, de gloria en gloria, batallando y peleando desde la victoria de Cristo y no con nuestras propias fuerzas, no con nuestro propio entendimiento, sino entendiendo de que en Cristo está todo. ¿Sí? Y acá dice algo muy puntual con respecto a lo que nosotros vemos, a nuestros ojos. Si nosotros vemos que con nuestros ojos vemos la realidad y pensamos que eso trae luz y nos preocupamos y somos responsables, pero trae mucho problema a nuestra vida y no miramos la realidad que Dios nos da, dice la Biblia, cuán densa es esa oscuridad que es terrible porque pensamos que estamos en luz, pero no estamos en luz. Pensamos que vivimos una vida entregada a Dios, pero no. Tenemos esos momentos. Hay momentos que sí estamos confiados en el Señor y otros momentos que no. Momentos que tenemos más preocupaciones, momentos que tenemos menos preocupaciones. Después del domingo al mediodía, después de la reunión, salimos llenos de Dios. Pero ya el lunes a la tarde, después de escuchar un día de noticias, volvemos a caernos. Porque nosotros tenemos que aprender a mirar al Señor y la realidad del Señor. La Biblia dice, esta leve tribulación momentánea no va a ser comparable con la gloria venidera, la gloria que el Señor nos da, que la vida de Cristo hace posible. Y vamos a ver una historia, algo que le pasó al Señor y a sus discípulos, que está en Marcos capítulo 6, versículo 30. Hasta acá entendemos que tenemos que pelear desde la victoria de Cristo, entendemos que somos parte del propósito de Dios, Dios tiene esa misión y nos incluye a nosotros, incluye a su iglesia para prepararnos para cuando Él venga. Dios no va a venir a buscar una iglesia que esté en retirada, no va a venir a buscar una iglesia que esté machucada, sino va a venir a buscar una iglesia perfecta, que no se perfecciona con fuerzas de hombres, sino que se perfecciona con el mismo poder de Dios, que se renueva cada día en Dios y que tiene posiciones de gobiernos junto con Cristo. Dice, los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que había hecho. Estamos leyendo Marcos capítulo 6, versículo 30. Los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús le dijo, vayámonos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas, pero muchos los reconocieron y los vieron salir y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Cuando Jesús salió de la barca vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. El contexto de esta historia es Jesús lo había mandado a sus discípulos de 2 en 2 a ir a cada población, a cada aldea. Cuando terminaron ese trabajo, se encontraron con Jesús y Jesús le dijo, como había tanta gente, Jesús le dijo, bueno, vamos a retirarnos un poco, vamos a estar un poco tranquilos, a tener un momento de intimidad. Entonces, quisieron apartarse, quisieron irse a otro lado, pero mientras ellos iban, por medio arriba de la barca, había gente en la orilla que los seguía y no los iban a dejar. Cuando llegan al lugar, había gente en el lugar que querían estar con ellos.
Y Jesús los miró y tuvo compasión, diciendo, esta gente está como oveja sin pastor, tiene hambre. Y hermanos, si hay algo que mueve la mano del Señor, es esa hambre, esa fe. No mueve otra cosa la mano del Señor, esa hambre de Dios. Y esta gente tenía hambre de escuchar, hambre de estar en ese lugar. Entonces comenzó a enseñarle muchas cosas, dice. Al atardecer los discípulos se le acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado y se estaba haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Jesús le dijo, denles ustedes de comer. ¿Con qué?, preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. Estaban en un lugar alejado, vimos que el Señor Jesús quería apartarse con sus discípulos, la gente lo siguió. Jesús tuvo compasión de ellos, dice que le enseñó un montón de cosas, habrá predicado y habrá hablado y habrá tenido conversación con cada uno de ellos por un montón de tiempo. Ya cuando se estaba haciendo de noche, imagínense, los discípulos ya venían de un trabajo arduo, ya venían de ni siquiera poder comer y se estaban apartando para poder comer, o sea que el apetito era hambre. Si estos hombres no estaban, llenos no estaban, como el título de la prédica no estaban, tenían hambre. Entonces, bueno, vamos a despedir a la multitud para que, con un sentido humanitario también, y mirando lo terrenal, para que vayan a comer, para que vayan y se acerquen a las aldeas a comer. Entonces Jesús les dice, denle ustedes de comer. ¿Y con qué? O sea, ¿con qué le vamos a dar de comer? Si no vinimos hasta acá para hacer un banquete, vinimos hasta acá para comer nosotros, no para que coman ellos. O sea, nosotros venimos de trabajar y de visitar un montón de tiempo, de tener un rato juntos, no lo podemos tener. ¿Con qué vamos a dar de comer? Mirada terrenal. Cualquiera de nosotros hubiera dicho lo mismo. O sea, en ese momento, imagínense, después de un par de reuniones, todas seguidas, sin tener tiempo para nada, estando tras reunión, reunión tras reunión, y bueno, ¿no? Que ya vayan cada uno, que puedan. Y el Señor, no, que no se corte, denle ustedes de comer. Y acá el Señor les da otra misión. Y quiero que piensen en la misión que el Señor nos da a nosotros, como iglesia del Señor. Ustedes saben que cada uno de nosotros tenemos una misión. Somos colaboradores del propósito eterno de Dios, que damos a conocer la vida de Cristo por medio de lo que el Señor nos entregó en nuestras manos. Y el Señor les dice, vayan, denle ustedes de comer. ¿Con qué?, preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. ¿Cuánto pan tienen?, preguntó el Señor. Vayan y averigüen. Ellos regresaron e informaron. Tenemos 5 panes y 2 pescados. Dice la Biblia que había 5.000 hombres solamente, sin contar ni las mujeres ni los niños. O sea que había más de 10.000 personas seguro. Porque por cada hombre, si contamos una mujer y contamos algún chico, más de uno, mínimo 10.000 personas o más, con 5 panes y 2 peces. Tenemos 5 panes y 2 pescados, entonces Jesús les dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde, así que se sentaron en grupos de 50 y de 100. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción,
Y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró de pan y pescados. Un total de 5.000 hombres y sus familias se alimentaron ese día. Nosotros los leemos rápido, pero nos perdemos de una particularidad muy puntual. Dice la Biblia que era lo que tenían en las manos. 5 panes, 2 peces. Los discípulos tenían hambre, seguro que tenían algo de comida ellos, porque ya sabían que siempre terminaban tarde, y uno cuando termina tarde o cuando sabe cuándo sale y no sabe cuándo llega a su casa, no sale desprevenido, se lleva algo. Los discípulos seguro tenían algo, querían despejar todo para poder tener su tiempo. El Señor agarra todo lo que tienen, los bendice, les da a los discípulos y los discípulos a la gente. Y yo me pongo a pensar en la iglesia del Señor. Cómo el Señor hizo con nosotros. Vino a esta tierra, se humilló siendo Dios a nacer como hombre, en un cuerpo como el de todos nosotros. No solo eso, sino que nos sirvió, y no solamente que nos sirvió, sino que fue herido, fue muerto en la cruz por nosotros, y después resucitó el tercer día, hizo la obra redentora, y después nos bendijo con la llenura del Espíritu Santo en Hechos 2. Y esto tiene una similitud con lo que hizo acá en la alimentación de estas personas. Preguntó lo que tenían, era esto, somos nosotros, lo que somos, con nuestros errores, con nuestros defectos, con lo que nos preocupa, con lo que no nos preocupa. Nos bendijo, viniendo a la tierra, nos bendijo con su vida y después nos envía a ser colaborador de su propósito eterno. Dice la Biblia que Él bendijo los panes, Él partió los panes, se lo podía haber dado Él a la gente, pero no, se lo dio a los discípulos y los discípulos a la gente. Esta es una comparación de lo que hizo con la iglesia del Señor. Nos da a nosotros, nos llena a nosotros para que nosotros podamos llenar. ¿Puede el Señor agarrar y dar de comer a esa gente? Él solo puede ir, puede servir, pero sin embargo necesitamos, en el propósito de Él estamos nosotros. En el propósito de Él existe nuestra vida con los errores, con las imperfecciones que tenemos. ¿Para qué? Para llenar a otros. Y en este tiempo nosotros tenemos que entender que no somos nosotros mismos, no somos lo que hoy vemos, sino que formamos parte de algo mucho mayor. Entender que en la casa de nuestro Dios, en la vida de Jesús, en casa tenemos todo. El Señor acá quiso mostrar, quiso satisfacer una necesidad temporal, porque esta gente que comió tuvo de nuevo hambre, tuvo que volver a comer de nuevo al otro día, pero en esta necesidad temporal mostró no solamente su poder de multiplicar panes, su poder de multiplicar peces, sino que mostró su propósito con la iglesia. El Señor nos bendice, ya estamos bendecidos con toda bendición espiritual, unidos a Cristo, tenemos todo. ¿Para qué? Para que nosotros nos hagamos problema por una realidad. No. Para que nosotros podamos ser factores de cambio, para que nosotros podamos penetrar lugares donde no conocen al Señor y testificar de la vida del Señor, sabiendo y entendiendo de que Él hizo todo por nosotros y eligió
nuestras vidas imperfectas para depositar un tesoro grande. En 2 de Corintios capítulo 4 dice: pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Acá habla de que fue Dios quien dijo que haya luz en la oscuridad. Que haya luz en la oscuridad. Al principio vimos que si pensamos que estamos, como decía el versículo anterior, si pensamos que estamos en luz y estamos en oscuridad, qué fuerte, qué pesada es esa oscuridad. Pero Dios, en medio de esa oscuridad, Él permite que haya luz. En medio de ese lugar de oscuridad, Él permite que haya luz. ¿Para qué? Hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. La gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Nosotros somos la imagen de Dios. Cuando Dios nos mira a nosotros, si ve la imagen de Cristo, si ve la imagen de su Hijo, somos aprobados. ¿Por qué? Porque el único aprobado es Cristo. Si ahora sí ve la imagen mía, yo, por mis méritos, puedo tener oscuridad solamente. En un cuerpo corruptible, en un cuerpo con limitaciones. Ahora, si ve la imagen de Dios, si ve una vida como estas personas lo seguían desde la orilla, una vida que tiene hambre de Dios, una vida que está deseando de Dios cada día y que por más que tenga errores y luchas y dificultades, dice: Señor, yo quiero ganarte a ti, yo quiero tu vida. Por más que estamos viviendo en una realidad difícil, Señor, yo quiero ver a Cristo glorificado, y luchamos en la victoria de Cristo, posicionados en la victoria de Cristo. Vamos a tener esa luz, vamos a llevar este gran tesoro en un vaso de barro que somos nosotros. Y hermano, en este tiempo, las personas que están llenas del Señor, va a ser más notorio, va a ser más, se va a notar más las personas que tienen esta llenura de Dios, esta exactitud de Dios en sus corazones. El mundo la va a notar, el mundo va a decir: no sé lo que vos tenés, pero hay algo diferente en vos. Tenés un montón de problemas, pero tenés paz. Tenés un montón de dificultades. Yo con tus dificultades estaría loco, pero vos tenés paz. Y van a saber reconocer la persona de Cristo en nosotros. Hermano, el mundo necesita del Señor. Y nosotros lo tenemos que reflejar con lo que Dios puso en nuestras manos. Tenemos que mostrarle al mundo que en Cristo tenemos abundancia, tratándolo como superior a cada uno, a cada compañero de trabajo, a cada hermano en la fe, no haciéndonos problemas por lo temporal, sino mirando lo eterno, entendiendo de que somos hijos. ¿Se acuerdan cuando dice la Biblia en Mateo capítulo 2 que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y en el desierto fue tentado? Y las tentaciones que recibió el Señor, todas las tentaciones fueron para satisfacer algo temporal,
primero el hambre, después para satisfacer todo esto te daré si postrado vos me adorás. Y la manera de tentar era, si sos hijos de Dios, agarrá estas piedras y convertirlas en pan. Lo que está en juego, lo que el enemigo ponía en duda, era la identidad de hijo de Dios. Si vos sos hijo de Dios, hace esto. ¿Por qué? Porque si no lo haces, no sos hijo de Dios. Si vos sos hijo de Dios, hace aquello. Y el Señor, en todas las palabras que le dijo, en todo lo que le contestó, escrito está. Con la Biblia, con lo que la palabra de Dios, con lo que nos da fe. Parado y posicionado sobre una roca firme, parado y posicionado sobre lo que el Padre es. Escrito está. Siempre el enemigo va a querer poner en duda nuestra identidad de hijo de Dios. Siempre el enemigo va a querer poner en duda a ver cuando nosotros perdemos la fe. Pero sin embargo el Señor, cuando les dijo a los discípulos en medio de que lo entregaban y en medio de que Él moría en la cruz, cuando ya lo estaban por venir a buscar, les dijo a los discípulos, el enemigo pidió por sus almas, pero tengan fe, tengan confianza, yo oré por ustedes para que su fe no les falte. No, les dijo, tengan confianza, ya oré por ustedes para que no pase nada, para que no tengan problemas, para que vaya todo bien, sino que no, yo ya intercedí, yo ya oré para que su fe no les falte, para que por más que sea frágil su vida, su fe sea fuerte, sea como ese tesoro inquebrantable, como ese tesoro que es la vida misma del Señor. Hermano, vamos a ver a Cristo glorificado en nuestras realidades. Vamos a ver a Cristo glorificado en cada uno de nuestras realidades. Pero nosotros tenemos que tener algo en claro, somos hijos de Dios. ¿Sí? Tenemos que salir en la vida sabiendo que somos hijos de Dios. Entendiendo de que Dios, como alimentó a esas personas y fue algo sobrenatural, así de sobrenatural va a ser nuestra vida acá en la tierra, viviendo el cielo. Porque la vida eterna no es algo que el Señor nos dio para después cuando nos muramos. No es solamente, vivo acá y después cobro la vida eterna como si fuese un seguro que se cobra después de muerte. No, la vida eterna es para vivirla acá. La vida eterna es para vivir la vida de Cristo acá en la tierra, para vivir la salvación y tener el gozo de la salvación de Dios acá en la tierra. Y eso es lo que va a hacer que la iglesia esté triunfante cuando venga el Señor. Cuando la iglesia viva esa vida eterna acá en la tierra, cuando no mire lo temporal y se haga problema, sino cuando se pare y se posicione como hijo, como hija de Dios, como coheredero con Cristo, es ahí cuando el Señor va a decir, están preparados. Porque cuántas veces hemos escuchado oración o muchas veces hemos orado, hoy ¿cuándo va a venir el Señor a buscar a su iglesia que sufre? Y lo hacemos desde un lugar de ovejita machacada. Un lugar de una ovejita que está recibiendo cascote por todos lados y no es así. Somos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo y aunque tengamos tribulaciones, seguimos firmes. Vamos para finalizar ya, quiero leer lo que sigue en 2 de Corintios. Que leímos recién 4. Dice el versículo 8, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan.
Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero nunca destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Esto quiere decir que en las dificultades la vida de Cristo se va a ver. La vida del Señor se va a manifestar. Y le vamos a dar la gloria a Él. Amén. Yo sé que tienen cara de miércoles a la noche, pero son hijos de Dios. Son hijos, son coherederos con Cristo. ¿Podemos ver una realidad dura? Sí. ¿Vamos a ver una realidad dura? Sí. Pero la iglesia va a estar en victoria. Y la iglesia no son estas cuatro paredes, somos nosotros, en comunión. Dice la Biblia que en Efesios que el Señor le dio a la iglesia el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Es impresionante, no entra en mi cabeza. Yo cuando lo leo, digo, esto no entra en mi cabeza. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el que Dios le dio a la iglesia. No a las cuatro paredes, sino a la iglesia del Señor, esa que sale a la calle, que está unánimes unos con otros, que sale a la calle, que es de testimonio, que testifica la vida de Cristo. ¿Cuántas cosas podríamos hacer si la mayor parte del día creemos en esto? Porque cuando salimos de acá vemos la realidad y decimos, uy, pero ¿cómo traemos esto a mi realidad? Está en nuestra relación con Dios. Tengamos una relación con Dios tan fuerte que nuestra realidad pueda ver a Cristo glorificado. Tengamos una relación con Dios, una fe tan fuerte que nuestra vida pueda dar testimonio y pueda decir, gracias Señor, porque yo batallo, pero desde la victoria de Cristo. Como dice el apóstol Pablo, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Y a veces estamos desesperados. Dice, no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. La vida de Jesús se va a ver en nuestro cuerpo. Cuando pasamos dificultades, cuando pasamos por tiempos donde no pensamos por qué estamos pasando, pero la vida del Señor se va a ver en esos tiempos. Tenemos que tener fe, como el Señor le dijo a los discípulos. El enemigo pidió por ustedes, pero yo he orado para que su fe no falte. Esa fe inquebrantable, esa fe que no se mueve, esa fe que sabe que es hijo de Dios. Y sobre eso se para. Y no hay nada que pueda derribarlo. Amén. Como hizo el Señor con los alimentos, con estos panes y con estos peces. Los bendijo. Nos bendijo a nosotros con toda bendición espiritual. En Cristo los bendijo. Se los dio a sus discípulos, llenó a sus discípulos para que ellos llenen a otros. Nos llena a nosotros para que nosotros vayamos al mundo y podamos llenar de Cristo. Nos da a nosotros para que nosotros no nos quedemos en esto, no nos quedemos en una reunión o un miércoles o un domingo o un sábado, sino que para que vayamos y cambiemos la realidad en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra facultad, en donde sea que el Señor nos puso. Con lo que tienes en tus manos, como Dios le dijo a Moisés, con esto vas a ir y te van a creer. Con lo que tienes en tus manos vas a ir y vas a traer el pueblo de nuevo de Egipto. Y solamente tenemos que creerlo. Porque cuando lo creemos sobre la base de que somos hijos de Dios. Y que en Cristo estamos completos. De que en Cristo tenemos todo lo que nos hace falta. Amén. Yo quiero que nos pongamos de pie. Y que le digamos gracias al Señor por todo lo que nos da.
El Señor fue muy bueno con nosotros. Fue muy bueno con nosotros en darnos la vida de Jesús. O sea, ¿quiénes somos nosotros para merecer tanto? Y nos dio todo. Siempre me gusta decir, todos los dioses que vemos en esta tierra piden sacrificios, pero nuestro Dios fue quien se sacrificó por nosotros. Por eso el Evangelio no es una religión. El Evangelio es poder de Dios para salvación de los que creen. Por eso el Evangelio es un estilo de vida, es poder de Dios para transformar. Porque el sacrificio no lo hicimos nosotros, lo hizo nuestro Dios y pagó un precio alto, alto precio por nosotros. ¿Cómo no vamos a atender a su voz? ¿Cómo no vamos a tener una relación con Dios? Si tenemos tan grande privilegio de ser llamados hijos de Dios, coheredero con Cristo. Cerrá tus ojos y agradecé al Señor por todo esto. Porque fue un precio alto que se pagó. Matar a un hijo no es algo normal. Y el Señor sacrificó a su Hijo por nosotros. Dios Padre sacrificó a su Hijo por nosotros. Gracias, Señor, por tan grande sacrificio que hiciste por nosotros. Padre, gracias, Señor, porque como vimos hoy en el milagro de la multiplicación, que fue un verdadero milagro, porque no se puede magnificar. Padre, así va a ser, Señor amado, la iglesia de Cristo. Así va a ser nuestras vidas, Señor, aquí en la tierra. Padre, llenándonos para llenar, atendiendo a tu voz, Señor, y obedeciéndote, Señor, porque tus discípulos te obedecieron a ti, Señor, atendiendo a tu voz y obedeciéndote, Señor, pero teniendo una relación con vos que sea tan grande, teniendo una fe que sea tan grande, más grande que la realidad, más grande que lo temporal, Señor, mirando lo eterno, Señor. Gracias, Señor, por la salvación que vos nos diste. Gracias por el gozo que vos nos das de salvación, Señor. Padre, te amamos, Señor, y queremos mirarte a ti. Queremos que nuestra mente, nuestra mirada esté puesta en ti, Señor. Padre, para que tu luz, Señor amado, ilumine, Señor amado, nuestras vidas y puedan ser llenos de ti, Señor. Padre, en ti, Señor, tenemos todo. En Cristo tenemos todo, Señor. Gracias, Señor. Lo reconocemos, te amamos, Señor. Y hoy te decimos que te necesitamos de ti. Necesitamos, como esa gente que te seguía alrededor de la orilla del río, para donde Jesús iba, así, con esa hambre. Señor, necesitamos de ti, Señor. Padre, gracias. Gracias por tu salvación. Gracias por la vida de Cristo en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.